¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Estamos ahora transmitiendo desde el atrio del templo de la primera iglesia bautista, buscando un escenario histórico que recordamos cuando vamos llegando y abrimos estas puertas porque va a empezar el culto. El salmista dice en el Salmo 100, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Así que por eso estamos aquí. La meditación de esta noche está basada en el libro del Éxodo, en el capítulo 4, del 18 al 31, cuando Dios se comunica con Moisés para darle el banderazo de salida. Ándale, arráncate. Ya había Dios hablado con Moisés acerca de la necesidad del pueblo, de que él estaba atento y que iba a actuar. Ya había hablado con Moisés acerca de que él tendría que ir a Faraón y antes a los hijos de Israel y a Faraón y convencerlos de la salida de Egipto para que el pueblo sirviera al Señor allá en el monte Horeb. Ya Moisés había reclamado, como vimos hace unos días, que él era incapaz, torpe de lengua, que mejor enviara a otro, al que debiera de enviar. Y ya el Señor le dijo que él era el enviado y que vendría como ayuda a su hermano Aarón. Así es como el antecedente hasta ahorita. Pero vamos a ver lo que dice la oración de hoy, el diálogo de Dios con Aarón hoy. Es versículo 18, Éxodo 4, 18, dice así. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver cómo aún viven, a ver si aún viven, porque ya estaba viejo. Y Jetro le dijo a Moisés, ve en paz, muchacho. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer, a sus hijos, y los puso sobre su asno y volvió a la tierra de Egipto, y también Moisés llevó la vara que Dios le había dado en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Y entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Han muerto los que procuraban tu muerte. Es lo primero que el Señor le dice a Moisés. Han muerto. Este es un paralelo con lo que pasó en Mateo 2, cuando el ángel del Señor aparece a José y le dice, vengan, regresen a la tierra de Belén, a Nazaret, porque han muerto los que deseaban la muerte de Jesús.
A Moisés Faraón procuraba matarlo, a Jesús Herodes buscaba matarlo. Y el ángel del Señor en ambos casos avisa del peligro y que el peligro ya ha pasado. El Señor conoce los tiempos, conoce las oportunidades y es el que determina actuar. Si Él nos manda a actuar, es porque es el tiempo oportuno. Segunda cosa que hace Moisés en obediencia al Señor es notificar a sus autoridades. Él había casado con Séfora, hija de Jetro, sacerdote de Madián. De tal manera que él era su suegro, era su sacerdote, era el patriarca de su clan y era el dueño de las ovejas que Moisés cuidaba. Así que Jetro era sin duda una autoridad que Dios había puesto sobre Moisés y Moisés respetó esa autoridad. Dijo, voy a ir con Jetro a decirle que me retiro para ir a Egipto a ver cómo está mi familia por allá. No le dijo todos los detalles, pero le pidió permiso. Y Jetro, en vez de decirle, oye, nomás que quién va a cuidar las ovejas, cómo le vamos a hacer con la familia, qué piensa hacer, le dijo, ve en paz. Y eso fue una señal más de que Dios estaba sobre él y que estaba usando sus autoridades para protegerlo. Este Jetro era también un patriarca, pues, allá en Madián, era un sacerdote, descendiente de Abraham por la vía de Ismael, y era un sacerdote del Altísimo. Y le dijo, ve en paz. Luego Moisés va y busca el apoyo de su esposa. Toma a su esposa Séfora y a sus hijos y parte hacia Egipto. Y luego en el camino, estando en una posada, se aparece el ángel de Jehová amenazando de muerte a Moisés. Y Séfora toma un pedernal, que era un cuchillo de piedra, y corta el prepucio de su hijo y arroja el prepucio y la sangre a los pies de Moisés. Y le dijo, tú me eres, a la verdad, un esposo de sangre. Y entonces le dejó ir. Este pequeño pasaje de apenas 3 versículos ha sido el más difícil de interpretar en toda la Biblia. ¿Cómo Dios aparece para matar a Moisés si lo acababa de enviar a Egipto? Sería como un despropósito. Y cómo Séfora entiende que lo único que podría aplacar la ira de Dios era cortar el prepucio de su hijo. Y cómo si salieron Séfora y sus 2 hijos, ¿por qué nada más circuncidó a uno de los hijos? Recordemos que Moisés tuvo 2 hijos, que eran Gersón y Eliezer, ¿verdad? Y así se llaman también mis sobrinos, hijos de mi hermana Ruth, Gersón y Eliezer. Así que nunca olvidaré cómo se llamaron los hijos de Moisés. Pero en este caso nada más circuncida a uno de los 2. Y con eso se aplaca la ira de Dios, ya no muere Moisés y la deja ir, y le deja ir. Eso implicaría que Séfora se quedó y que dejó ir a Moisés. O que Moisés, ante la rebeldía de Séfora, le dijo, bueno, ándale, regrésate. Cosas así son difíciles de interpretar, ¿no? Algunos piensan que el amenazado de muerte era el hijo no circuncidado y que la amenaza de muerte no era Dios mismo con una espada o un ángel con una espada de fuego, sino una enfermedad que parecía que lo iba a matar. Y en aquel tiempo se interpretaba que toda enfermedad era enviada por Dios y que toda enfermedad era como una reprensión de Dios por algo que no has hecho bien. De cualquier manera, ella entendió que habían hecho mal al no circuncidar a su hijo, siendo Moisés el hombre del pacto y siendo ellos obedientes al Dios Altísimo, que exigía que todo varón fuera circuncidado al 8º día. Pero había en Madián, en el sacerdocio de Madián, una tradición de que los niños no se circuncidaban chiquitos, se circuncidaban en la adolescencia cuando iban a entrar a la juventud para que pudieran casarse ya circuncidados. Era una tradición que ocurría
en Madián, y era probable que Séfora había insistido y Jetro de que no se circuncidaran tan chicos los niños, y entonces Moisés, viviendo allá y hecho a la tradición de Madián, pues no lo había hecho. Pero ahora que tendría que regresar a Israel y comandar al pueblo de Israel, entonces era necesario circuncidar a sus hijos. En este caso nada más a uno, no se sabe por qué a uno. Pero lo que sí es cierto es que Moisés tuvo que lidiar con la falta de cooperación de su esposa y de sus hijos para ir a la guerra. También sería razonable que si iba a combatir y a sacar a un pueblo con una misión enorme, dejara a su esposa y a sus hijos al cuidado de Jetro, que después se los llevó cuando ya estaban fuera de Egipto en el desierto. Jetro llevó a su esposa y sus hijos para reencontrarse con Moisés. Todo eso tiene su lógica y su razón. En este tiempo la circuncisión era una costumbre de los judíos, pero también de los árabes en diferente momento, y era necesario obedecer el pacto con Abraham de circuncidar a todo varón en el 8º día. Luego dijo, ve y encuéntrate con tu hermano, le dijo el Señor, porque he aquí, tu hermano Aarón ha salido a buscarte. Así que Moisés siguió caminando y ya más o menos a la altura del monte Horeb, ahí se encontraron los dos hermanos. Hacía 40 años que no se veían, que no sabían si vivían o morían. Lo más probable es que Moisés hubiera muerto en el desierto solo, sin agua, sin trabajo, sin familia. Sin embargo, Dios lo preservó. Y Aarón no estaba en un lugar desértico, pero sí era más anciano que Moisés y podría haber muerto por su edad y por el trabajo excesivo que le infligían en Egipto. Así que al encontrarse con vida fue un gozo de ambos. Dios tenía preparado a Aarón, hermano mayor de Moisés, para ayudarlo. Era uno de los ancianos de Israel, Aarón, que gozaba también del reconocimiento de todo el pueblo, era muy respetable, y que le unía un amor fraternal con Moisés. A pesar de que fueron criados en diferente ambiente, había un amor fraternal intenso entre ellos. Aarón además tenía facilidad de palabra. No hablaba como una taravilla o como un merolico, no, sino que lo que decía era congruente, era elocuente, convencía a las personas. A eso le llamaba Moisés facilidad de palabra, mientras que Moisés, más que un sordomudo o un tataramudo, él lo que era es que hablaba golpeado y más bien se enemistaba y no conseguía grandes logros. El que era buen diplomático era su hermano Aarón. De cualquier manera, Dios había preparado a Aarón para ser el vocero de Moisés. No el profeta. Aarón no era el profeta, era un sacerdote, sí, pero era el vocero de Moisés y Moisés era el profeta. Moisés era el legislador, el hombre elegido por Dios. Bueno, todo esto que vemos en este pasaje tiene que ver con los ministerios al que el Señor nos llama. Se nos describe qué nos va a hacer, cuál va a ser nuestra obligación, nuestro quehacer, y nos dice, órale, es el tiempo ahora. Ve con tus autoridades, habla con ellos y explícales a dónde vas y vete. Ve con tu familia y diles, vengan conmigo, ayúdenme, porque los necesito, vamos adelante. Y luego busca a tu aliado. Siempre es necesario tener un aliado muy cercano. En este caso, Aarón. Y vemos en el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio que Dios habla a Moisés y a Aarón diciendo, porque se fusionaron en un ministerio conjunto muy fuerte. Todos debiéramos tener un colaborador cercano, nuestro colíder, nuestro Timoteo, nuestro apoyo, nuestro Josué, porque es útil en el ministerio tener a un colaborador de ese tamaño. Así que ahora que empezamos grupos celulares,
y que Dios mediante volveremos a las misiones en unos meses y que tendremos muchas oportunidades de compartir el Evangelio, vale la pena tener un aliado, un hermano Aarón que vaya con nosotros y que nos ayude. Y sus talentos, sus capacidades que pueden ser mayores que las nuestras, nos apoyen. Todas esas cosas vienen en la Biblia y nos alimentan y nos dan sentido y podemos ir adelante obedeciendo al Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque nos permites comunicarnos en esta noche con todos los hermanos. Gracias por la experiencia que diste a Moisés, a Aarón. Y quisiéramos nosotros ser hombres tuyos, varones de Dios, hombres de fe, obedientes, dispuestos a toda buena obra. Que te contemos con el apoyo de nuestras autoridades, porque tú así lo preparas. Que contemos con la ayuda de nuestra familia, esposa, hijos, porque tú así lo arreglas. Y que tengamos un colaborador cercano con capacidades incluso mejores que las nuestras para apoyarnos en la obra que nos has puesto a desempeñar. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios bendiga, hermanos.